Saben, algo que nosotros los seres humanos, incluidos también con los padres, anhelamos y disfrutamos muchas veces, es el compartir con nuestros hijos algunas actividades. Compartir con ellos, ya sea jugando, ya sea pintando. Y algo que recuerdo bien hacer con mi hijo, y creo que muchos de ustedes también lo han hecho con hijos, incluso aquellos que no tienen hijos lo han hecho también con niños, es empezar esta actividad con ellos, específicamente el pintar. Y mientras les guiamos en esta actividad de pintar, ellos empiezan a hacer avances, a hacer progreso. Y algo que hacemos es dejarles que emprendan la tarea y permitirles avanzar más y más en el cumplimiento de dicha labor. Ellos avanzan, ellos hacen progresos, ellos abundan más y más en aquello que están haciendo junto con nosotros. Y la mayoría de las veces, ¿sabes por qué? Porque estamos con ellos. Y porque saben que vamos a completar el asunto o la actividad que ellos han empezado. Cuando yo miro esta primera porción de Filipenses, no puedo dejar de pensar en la conexión que existe con esta realidad cuando trabajamos con un niño, cuando compartimos con uno de nuestros hijos. Y es la siguiente verdad que nos transmite este pasaje. Abundemos en amor, convencidos de que Dios completará su obra en nosotros por medio de Jesucristo para su gloria y alabanza. Escuche bien, iglesia, abundemos en amor, convencidos de que Dios completará su obra en nosotros por medio de Cristo para su gloria y para su alabanza. Ahora, ¿de qué manera, a la luz de este pasaje, podemos notar esto en los creyentes? ¿De qué manera podemos ver que los creyentes abundan en amor más y más, convencidos de que Dios completará su obra en ellos, en Cristo, por medio de Cristo y totalmente para su gloria y honra? Bueno, esencialmente lo podemos ver de dos maneras. La primera la encontramos en los versículos del 3 al 8 y es al vivir el Evangelio. Pablo comienza la gratitud a Dios por los filipenses. Allí lo podemos mirar. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y continúa siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es interesante notar que Pablo empieza dando gracias a Dios, algo que es contracultural, algo que no estaba habituado a las personas en ese tiempo a hacer, y por lo cual Pablo, influenciado propiamente por Dios, convencido propiamente por Dios y por el Evangelio en su vida, empieza a agradecer a aquel a quien pertenecen todas las cosas, a Dios. El mundo que le rodeaba a Pablo agradecía a las personas directamente, antes que a las deidades. Posteriormente se le agradecía a las deidades. Pero cuando se escribía una carta a alguien en términos de amistad, lo que se hacía era agradecer primeramente a esa amistad en primer lugar. Pablo, entendiendo a quién pertenece su vida y a quién debe toda gratitud, empieza con Dios y continúa por la vida de los filipenses. Es algo que él hace cada vez que ora por ellos. Por eso es que la traducción es como sigue: doy gracias a mi Dios siempre, pero siempre que ¿qué? Siempre que me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Para Pablo era algo como respirar, era algo natural en su vida. Cada vez que se acordaba de los filipenses en sus oraciones, agradecía a Dios por la vida de ellos. Reflejo, hermanos, de una vida que ama profundamente a aquellos a quien Dios ha salvado. Cada uno de nosotros, cuando en nuestras oraciones le damos gracias a Dios por aquellos que son nuestros hermanos, estamos manifestando
pues el cariño, la ternura, la identificación que tenemos con aquellos que decimos ser nuestros hermanos. Y no solamente que decimos que sean nuestros hermanos, sino que son nuestros hermanos. Cada vez, querida iglesia, que en nuestras oraciones damos gracias al Señor por nuestros hermanos, demostramos no solo nuestra devoción por Dios, sino nuestro amor por ellos. Y básicamente, ¿por qué Pablo agradece a Dios con tanto gozo y cada vez que se acuerda de los filipenses en sus oraciones y ruega? Esencialmente lo hace por la participación de ellos en el Evangelio. Fíjese en el versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio. La palabra comunión, que es una traducción literal desde el original, se entiende a la luz de este contexto mejor como participación, lo cual involucra estar de común en algo, viviéndolo. Y eso es lo que está apuntando el apóstol Pablo aquí, y por lo cual agradece a Dios por la vida de los filipenses, porque ellos han participado en el Evangelio. Ellos viven el Evangelio, ellos caminan en el Evangelio. Los creyentes de Filipo, querida iglesia, habían oído el Evangelio, habían experimentado el Evangelio, habían anunciado el Evangelio. Y es interesante cómo el apóstol dice, desde el primer día hasta ahora, reflejo de una vida que ha sido transformada por el Evangelio. No solamente se conforma con haber escuchado el Evangelio y punto, no solamente se conforma por un momento de su vida haber disfrutado del Evangelio, no se conforma solamente por el hecho de haber empezado a compartir el Evangelio en los primeros años de su vida como creyente, sino que cuando Pablo agradece a la iglesia de Filipo, él entiende que esta iglesia desde el primer día hasta el momento en el que le está escribiendo esta carta, esta iglesia ha disfrutado, ha participado, ha proclamado, ha defendido el Evangelio. No es solo de un momento, no es solo de un espacio de tiempo, es algo que se caracteriza por toda la vida. Y no le pasó como la iglesia de los Efesios, que descuidaron ese primer amor, que es una expresión también de vivir el Evangelio. Esta iglesia está viviendo el Evangelio. Y la manera práctica que lo hace, a la luz de esta breve sesión y también de toda la carta, es por el apoyo que le han dado a Pablo en la prisión. Ellos habían enviado un donativo y estaban ayudando a Pablo allí en la prisión. Y eso es también parte tiene mucha relación con participar en el Evangelio. Pero también ellos anunciaron el Evangelio. Ellos proclamaban las buenas nuevas de Jesús. Ellos hablaban de Jesús como aquel que ha resucitado de entre los muertos, conforme a las Escrituras, tal como lo expresa Pablo a los Corintios, hablando específicamente de lo que es el Evangelio. Ellos han defendido el Evangelio. No porque el Evangelio necesite de nuestra capacidad humana, que yo creo que no es ninguna, para su defensa, pero es una expresión natural de aquel que ha sido impactado por la vida de Cristo, por aquel que ha experimentado la transformación, el defender aquello por lo cual está convencido, por lo cual se le ha convencido. Y en ningún momento amedrentado o acobardado por aquellos que se oponen abiertamente al Evangelio y ridiculizan o tratan de ponerlo en ridículo delante de muchos. Y también en la confirmación del Evangelio. Y es interesante porque cuando Pablo en el verso 7, que es donde está haciendo también referencia, y salto ahí porque precisamente Pablo está reforzando toda esta gratitud
específicamente de la participación del Evangelio, diciendo eso: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Y mire, escuche bien, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Y repite: porque todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Al decir todo esto, es que Pablo dice: todos ustedes son participantes conmigo de esta gracia. Ellos están participando con Pablo. Y todo esto, mis hermanos, es precisamente participar en el Evangelio. Quienes han experimentado el Evangelio participan con este junto a otros al anunciarlo, al defenderlo, al confirmarlo, al apoyarles a los que están sufriendo con gozo en el Evangelio y por el Evangelio. Hermanos, es triste ver a algunos por ahí que dicen que participan del Evangelio o incluso que tienen el Evangelio, cuando la realidad de su vida lo que muestra es un aprovechamiento del Evangelio. Dicen vivir del Evangelio tal como los términos de lo que implica vivir del Evangelio, y no es nada otra cosa que el reflejo de una persona que busca solamente lo suyo, que busca solamente la propia conveniencia. Qué triste, qué triste. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo está sufriendo en una prisión. El apóstol Pablo está dando testimonio del Evangelio. La iglesia de Filipo está sufriendo a la par de Pablo. No se están aprovechando del Evangelio. Ellos están viviendo el Evangelio. Como iglesia que somos, debemos seguir viviendo el Evangelio cada día. No solamente en un momento, no solamente en un lugar, sino en todo tiempo. Ya sea sin pandemia o en la pandemia o después de la pandemia. Estamos llamados a anunciarlo, a proclamarle a los demás lo que Cristo ha logrado con su muerte, a proclamar a los demás lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo. Y eso no se hace en un momento, se hace todos los días de nuestra vida. Mientras vivimos el Evangelio, mientras vivimos la realidad de Dios en nosotros. Por eso es que se debe entender la gran comisión como: mientras estoy viviendo mi vida, hago discípulos conscientemente de la realidad del Evangelio en mi vida. No es solo en un momento puntual en lo cual yo planifico para hacer, lo cual no es malo, pero es mucho más que eso. Es la expresión propia de aquellos que han sido salvados por Dios. Comparten el Evangelio, proclaman el Evangelio en todo tiempo. También defienden el Evangelio y apoyan a aquellos que están sufriendo por el Evangelio y con el Evangelio. No puede haber indiferencia, porque la expresión de la comunión con el Evangelio de los filipenses es el apoyo que le han brindado a Pablo. Nosotros, que hemos experimentado el Evangelio, no podemos ser indiferentes a aquellos que sufren verdaderamente por el Evangelio, como expresión de nuestra participación en el Evangelio. También debemos admitir que vivir el Evangelio, humanamente hablando, tiene limitaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Acaso nuestro corazón no desfallece mientras tratamos de vivir el Evangelio? Es difícil vivir el Evangelio.
Es difícil. Debo confesar que muchas veces para proclamar el evangelio he sentido temor a proclamar el evangelio. Por supuesto, por mi limitación humana, porque constantemente miro a mí mismo en vez de mirar la realidad de lo que es el evangelio y el poder de Dios manifestado en ese evangelio precisamente. Y temo que me rechacen, temo que me ridiculicen. Y todas estas cuestiones humanas que limitan en un sentido el vivir el evangelio. ¿Cuántas veces nuestra carne no nos ha impulsado, nuestra pecaminosidad, a querer vivir para nosotros mismos y no para Dios? Muchas. Pero saben, no estamos solos. El evangelio y nuestra participación en él no es algo que sea el producto de la invención humana, ni siquiera de nuestra iniciativa. Es de Dios. Por eso el apóstol continúa diciendo y afirmando categóricamente la gran verdad de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pablo tiene un convencimiento muy marcado con esta verdad. Dios comenzó la obra en nosotros. Dios terminará la obra en nosotros. Y es interesante notar el uso de este término, el que ha comenzado, para el tiempo en que los filipenses están viviendo este evangelio. Es una realidad clara que Dios ha comenzado su obra en ellos. Pero el hecho de que apunte también a una consumación futura está haciendo un énfasis en dos cosas: el inicio y el final de esa obra. Y todo apunta a Dios. Dios comienza, Dios termina. Y no sé por qué algunos creen que hay una leve relación con la obra de Dios en la creación, donde Dios comienza y Dios termina, sin perdernos mucho en cada detalle de eso. Pero parece ser que apunta a esa gran verdad de consumación, de poderío, de soberanía. Dios no deja inconcluso lo que ha comenzado. Dios va a terminar la obra de salvación en nosotros. Dios nos ha salvado en un sentido pleno. Y aunque todavía en nuestra vida no hemos llegado a la glorificación, no obstante es algo que se da por hecho, y que ahora la realidad de haberse dado por hecho es la obra constante de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo convenciéndonos a nosotros de pecado, pero dando testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Hermanos, no fuimos nosotros los que comenzamos la obra, fue Dios, y Él la terminará. La salvación es obra de Dios que se hace evidente en nosotros mientras vivimos el evangelio. Por eso no se puede entender a alguien que haya sido salvado por Dios y no vive el evangelio. Si no vive el evangelio, ¿qué está viviendo? Y si está viviendo otra cosa que no sea el evangelio, ¿quién lo ha salvado? Pablo está muy convencido de esta verdad en su vida y en la vida de sus amados, de los filipenses. Hermanos, abundemos en amor, convencidos de esta verdad. Dios completará esa obra por medio de Cristo, para su gloria y para su alabanza. Y esa es la primera manera que se muestra en este pasaje al vivir el evangelio. La segunda la encontramos en los versos 9 al 11 y tiene que ver precisamente con el abundar más en el amor. Abundar más en el amor. La petición de Pablo aquí ahora, que cambia un poco en cuanto a este agradecimiento y ahora específicamente pide por algo, dice así: y esto pido
en oración. Literalmente significa y esto oro. Y esto oro a Dios. Esto suplico a Dios. ¿Y cuál es la petición de Pablo? Que el amor que practican, lo practiquen más. Que el amor que ha sobreabundado en ellos, sobreabunde más. Y es enfático la expresión porque solamente hay una palabra que ya significa sobreabunde. Sin embargo, el hecho de ponerle más y más hace doblemente enfático esto. Pablo está preocupado en ese sentido y pide a Dios para que sobreabunde más y más el amor en ellos. Esto tiene una relación muy clara con participar en el Evangelio. Y según Pablo, este abundar en amor tiene una esfera, tiene un lugar en el cual se va a desarrollar y va a querer mostrar qué significa básicamente ese abundar en amor. Y si seguimos leyendo a Pablo, dice así, más y más, ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. Hermanos, conocimiento aquí tiene la idea de conocer de forma plena. Y discernimiento tiene que ver con la comprensión espiritual. ¿Pero de quién? ¿Y de qué? Tiene que ver con lo que, vamos a decir, quiero decir esto con mucho cuidado, tiene que ver esencialmente, o diría mejor, está apuntando a lo que los filipenses están disfrutando y están viviendo en la comunión del Evangelio al participar de este, proclamándolo, enseñándolo, defendiéndolo y a la vez el apoyo que están dando a Pablo. Sí, tiene que ver, pero tiene que ver con algo más también. Y tiene que ver con conocer profundamente a Dios. Es interesante que Pablo en esta parte de Filipenses expresa de manera similar lo que le dijo a la iglesia de Colosas en el capítulo 1, versículo 9. Quiero animarles a que busque este pasaje. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de Colosas. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando regresamos aquí a Filipenses, usa la frase nuevamente que abunde más en ciencia y en todo conocimiento. Y tiene una relación con este discernimiento espiritual, la ciencia, y tiene una relación con un conocimiento pleno de la persona de Dios. Involucra entonces a Dios y su voluntad. El amor a los demás, hermanos, en el contexto que está hablando Pablo, pero también profundamente a Dios, conocer a Dios profundamente. El pasaje que habíamos leído anteriormente en Primera de Juan nos muestra que amar a Dios, conocer a Dios, está estrechamente relacionado. Y Pablo está pidiendo por lo mejor, sobreabundar en el amor, con pleno entendimiento y discernimiento que se trata de amar profundamente al Señor, mientras también amamos a nuestros hermanos, participando del Evangelio. Esto es un eco que se ve en muchas partes de la Biblia. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol más claramente con este sentido lo expresó en Filipenses 3, versículos del 8 al 10. Mire lo que dice:
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo está diciendo alguien que ha experimentado a Cristo, alguien que vive con Cristo, alguien que ha expresado que su vivir es Cristo. Y ahora le está diciendo también a los filipenses que abunden más y más en el amor, entre ellos hacia Dios, conocer a Dios profundamente. Hermanos, amar a los demás es sumamente importante, pero abundar en ello conlleva conocer más a Dios y su voluntad. Conocimiento mayor de Dios nos lleva a vivir de una manera digna el Evangelio. Y todo esto, hermanos, es complementario. El amar a Pablo, el amarse entre ellos, el compartir el Evangelio y el amar a Dios. Pero ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de esto? Bueno, Pablo dice que los beneficios son dos, y es escoger las cosas más excelentes. Fíjese cómo lo expresa Pablo: para que aprobéis lo mejor, dice Pablo, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, ¿por qué esto es importante? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, es que nos ayuda a escoger las cosas más excelentes. Nos ayuda a examinar para darnos cuenta qué es lo mejor. No solamente qué es lo bueno, sino qué es lo mejor. Nos ayuda a discernir, a hacer una especie de prueba en algo para entonces escoger lo mejor. Es un término que se usa para la purificación del oro, o sea, para depurarlo y entonces sacar el oro como aquello tan preciado. Pablo está diciendo, todo esto te va a llevar precisamente a que escojas lo mejor, lo más excelente. Y es interesante la relación que tiene también con Romanos capítulo 12, versículo 2, donde habla de conocer y de experimentar y aprobar la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. También dice que el otro beneficio es estar llenos del fruto de justicia. La justicia que Cristo ha dado al que ha salvado. Llenos de fruto de justicia significa la justicia que Cristo ha dado a los salvados. Y que en los filipenses es igual o se refleja con el carácter de Cristo. Hermanos, el énfasis no está en cómo obtener esta justificación, esta justicia específicamente, sino en la evidencia de esta, que para Pablo no es la circuncisión, que para Pablo no son los ritos religiosos, según el versículo 6 y 9 del capítulo 3, es gloriarse en Cristo, es adorarle a Él, es servirle, es manifestar el fruto del Espíritu Santo, es vivir en humildad, es vaciándonos a nosotros mismos, es tomar la cruz y según la oración de Pablo es abundar en amor más y más. ¿Cuál es el fin de todo esto, querida iglesia? Porque todo esto pudiera redundar en nuestras mentes en un énfasis sobremanera en nuestro propio disfrute. Pudiera redundar en que nosotros somos los más beneficiados en esto y por lo cual merecemos todas las cosas. Pero no.
Es verdad que disfrutamos, es verdad que experimentamos la gracia de Dios en todo su esplendor en la persona de Cristo. Es verdad que esto no es comparado con nada de este mundo que perece. Pero no se confunda o no nos confundamos. Todo lo que ocurre, todo lo que pasa es para la gloria y alabanza de Dios. Y eso es lo que Pablo concluye en esta sesión diciendo categóricamente: son llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Pero para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Todo es para Él, querida iglesia, querido hermano. No es para nosotros, sino para Él. Que Él nos haya salvado, que Él nos esté transformando, que Él nos impulse a compartir el Evangelio, a defender el Evangelio, a participar del Evangelio y abundar en el conocimiento de su persona, en la expresión propia del abundar en amor. Es para la gloria de Dios. Nosotros no somos los importantes en esta historia, es Dios. Y si en algún momento fuésemos importantes, si fuésemos importantes, lo cual no lo somos, pero en términos del Evangelio, somos importantes para reflejar la gloria de Dios, la alabanza a Dios. Hermanos, concluyo. Participar en el Evangelio conlleva anunciarlo, conlleva defenderlo, conlleva cuidar a aquellos que sufren con el Evangelio y por el Evangelio. Expresión propia de amar a Dios y amar al prójimo. Hermanos, sigamos abundando en amor y mientras lo hacemos, estemos plenamente confiados y plenamente convencidos que el Señor completará la obra en nosotros por medio de Cristo. Y nunca se le olvide que es para su gloria y su alabanza. Oremos. Padre, toda la gloria y toda la alabanza sean dadas a ti. Específicamente por la obra de salvación en nosotros. Porque, Señor, bajo la realidad de esa obra de salvación en nosotros, nos impulsas a abundar más y más en amor. Sin olvidar que tú eres el que estás haciendo la obra en nuestras vidas. Sin olvidar que tú eres el que completarás esa obra en nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos a vivir el Evangelio. Ayúdanos a amar profundamente tu persona y nuestros hermanos. Todo para tu gloria, Señor, y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.